Estaba pensando ayer que, sin afán de polémica, ustedes saben que los hermanos no católicos, los protestantes, su Biblia no tienen unos libros, ¿verdad? Pensaba yo que qué riquezas se pierden. Por ejemplo, no tiene el libro del eclesiástico, no tiene el libro de Judith, no tienen la primera Macabeos ni la segunda Macabeos, no tienen algunos libros de Daniel. Por eso la Biblia católica y la Biblia protestante no es la misma. Porque el texto de hoy es de eclesiástico. Cuánta riqueza estos hermanos que abrazamos pues se pierden, ¿verdad?, en los textos de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con lo que iba a predicar, pero lo pensaba, ¿verdad? Y también porque es muy importante que, si hace unos días les decía que hay que comprar Biblias y regalar Biblias, hay que fijarse que la Biblia que estemos comprando y regalando sean Biblias católicas, ¿verdad? ¿Cómo sabe que una Biblia es católica? Bueno, que tiene los 73 libros de la Biblia. Y después porque normalmente vienen con aprobación eclesiástica de algún obispo, de alguna conferencia episcopal. Bueno, entre un paréntesis. Y si no me pregunte, con mucho gusto yo le digo si es católica o no. Los panegíricos, que es un discurso dando alabanzas, ¿verdad?, a una persona que ha fallecido, la verdad es que eran muy comunes. El motivo principal era porque, sin existir la resurrección, es decir, en el Antiguo Testamento no estaba claro la idea de que íbamos a resucitar, la forma de mantener vivos a los difuntos era con el pensamiento. Es decir, aquello de que mientras recordemos a nuestros difuntos no van a morir, era literalmente así. Es decir, la única forma de que alguien desapareciera era si uno los dejaba de recordar. Por eso la Biblia tiene, en algunos aspectos, estas alabanzas a los antiguos. Es muy bello ver cómo nosotros no nos mantenemos vivos porque me recuerden. Claro que deberíamos de tener un honor, rendir honor a nuestros difuntos y recordarlos y etcétera, ¿verdad? Pero el día de mañana que el Padre Toto se muera, y pasen generaciones y nadie se acuerde del Padre Toto, y dejen de rezar por el alma del Padre Toto, yo no necesito que me recuerden para estar vivo, porque a mí no me mantiene vivo un recuerdo, sino que me mantiene vivo una persona, que es Jesucristo resucitado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Logro transmitir. Claro que debemos recordar a nuestros difuntos, pero un pensamiento no es lo que me mantiene vivo, ¿verdad? Es Cristo quien nos mantiene vivo después de su resurrección. Y lo que quiero señalar de este panegírico es, yo no sé ustedes, pero es un poquillo largo, pero yo lo voy a leer otra vez. Pongan atención donde este panegírico dice algo sobre el pecado de David. Hace una semana estaba yo celebrando el aniversario allá en Santa Catalina y no estuve, pero ese día se leyó el Evangelio, la lectura donde se mencionaba el pecado de David. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, ¿cuál pecado? Muchísimos, David, pero tenía uno que es el más conocido, el pecado donde le dio pereza de ir a pelear y se quedó ese día. Dice, mañana hay que ir a pelear, yo no voy a ir, me voy a quedar aquí. Y le dio a las 3 de la mañana viendo Netflix, ¿verdad? Y entonces al otro día no se levantó ni siquiera a desayunar, sino como a las 11 de la mañana, porque tenía un perezón, no. Y entonces con tanta pereza salió y se subió al balcón y hacia a lo lejos vio a Betsabé, que no era su esposa, porque recuerden que David tenía muchas esposas, la vio hacia a lo lejos y se despertó su lujuria, la mandó a llamar y tuvo intimidad con ella, ¿verdad? Y quedó embarazada. Y entonces, ¿ahora cómo hacemos si está embarazada? Porque aunque es el rey, pues no es su esposa. Entonces David dijo, aquí muy facilito,
El esposo está en la guerra, hace días no la ve. Lo voy a mandar a llamar por cualquier tontera y le digo que se vaya a dormir a su casa. De seguro van a tener intimidad y ahí queda escondido el embarazo sin ningún problema, ¿verdad? Lo manda a llamar y cuando le dice que se vaya para su casa, el confisgado de Urías, ¿qué hace? Se queda ahí en el palacio. Dice, ¿cómo yo voy a ir a dormir a mi casa cómodamente cuando mis compañeros están peleando allá? Me quedo aquí defendiendo al rey. Mi alma no le sirvió. Al día siguiente le dice, bueno, venga. Y lo invitó a comer. Y le dio un whisky y un vodka y un highball y un chiliguaro. Y dice, así borracho, no se va a dar cuenta. ¿Y qué hizo el confisgado de Urías? Se quedó borracho y todo, se quedó allí. No le salió el plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, no. Escribe una carta y le dice, pon en la línea de fuego a Urías. Tiene el descaro de darle la carta al mismo Urías y le entrégaselo de emergencia al capitán. Y el capitán lee, ¿verdad? Y lo ponen en la línea de fuego. ¿Y qué pasa? Lo matan. Todavía tiene el descaro de que cuando le avisan que había muerto, ¡ay, Urías, mi buen Urías! ¿Quién como Urías tener un...? Y eso lo supo el Señor claramente y se lo dijo a Natán, que era el profeta, ¿verdad? Entonces Natán fue donde Urías y donde David, y le dice, a ver, David, ¿qué tal que en tu reino hay un hombre que tiene un montón de cabritos y vino y le arrebató a otro que solo tiene un cabrito y se lo mató para hacer un banquete? ¿Entienden, verdad? ¿Se entiende? Y entonces David dice, jamás en mi reino no va a haber esa injusticia. ¿Cómo que si aquí el hombre tenía tantos cabritos le va a quitar al que tiene solo uno? Y Urías le dice, cállate, cállate, que sos vos. Urías solo una mujer tenía y vos tenías un montón y le mandaste, y lo mandaste, la quitaste. Escandaloso. Ahora, William, usted que leyó en la primera lectura, dice que peleó con leones, que enfrentó al gigante Goliat. Y yo cuando lo estoy leyendo digo, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios, cómo dice el pecado de David, ¿verdad? ¿Qué dirá a decir? Que le echó el ojo a la mujer de Urías. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Verdad? Y dice, el santuario, voy a leer un poquito más para atrás, celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades, era medio liturgo. El santuario resonaba desde el alba y con alabanza al Señor, al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. ¿Y ahí? Todo este pecado escandaloso se resume en el Señor le perdonó sus pecados. 6 palabras. Y usted dirá, es que el escritor sagrado, como que no quiere poner eso, porque está diciendo tantas cosas lindas de David, que dice, no pongamos este pecado de David. Y no se trata de eso, porque la palabra de Dios es palabra de Dios y nada sobra en la palabra de Dios y nada falta en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es sencillísima, que el pecado a Dios no le importa. No le importa el pecado. Dios no está obsesionado con tu pecado, con tu pasado. No busca la forma y la manera que cada vez que puedas te lo quiere recordar, te lo quiere echar en cara, no le interesa tu pecado. No le interesa el pecado. Y usted me dirá, padre, ¿y entonces por qué esta práctica de la iglesia de confesar los pecados? Porque el pecado que usted y yo hacemos a Dios no le afecta. Es a usted y a mí quien nos afecta. El único pecado
que tiene poder en tu vida es el pecado que usted no reconozca y no confiese. El único pecado que tiene poder en nuestra vida es el pecado que usted y yo no reconocemos, que usted y yo ocultamos, que usted y yo disfrazamos, que usted y yo maquillamos, se dice. Que usted y yo le pongamos merula. Es el único. A la mujer pecadora que la agarraron en adulterio, no fue un chisme, no fue una cosa un falso que le levantaron, la agarraron allí. El Señor le dice: vete, y en adelante no peques más. No está obsesionado con el pecado. No está obsesionado con el pecado. El único pecado que le hace daño a usted y a mí es el pecado que nosotros no ponemos a los pies del Señor. Listo, punto. Traducido esto de David a nuestra vida, ¿cómo se puede traducir esto? Se traduce que el día que usted y yo, por la misericordia de Dios y su gracia, lleguemos al cielo, cuando San Pedro nos reciba ya en el cielo, ¿verdad? Va a pasar y entonces va a aplaudir un momentito. Atención, atención, es que viene un compañero nuevo. Se los voy a presentar. Se llama William. William, el muy y perfectamente amado por el Padre, el bañado y transformado por la sangre misericordiosa de Cristo y ungido por la acción del Espíritu Santo, William. Y cuando entre Ana, entonces, que llegue al cielo, atención, les presento a Ana, la muy amada, perfectamente amada, completamente amada por el Padre, la sumergida en la sangre de Cristo y en la poseída por la acción del Espíritu Santo, Ana. Y así. No va a decir: atención, aquí está Toto, el perfectamente amado por el Padre, el transformado por la gracia de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo, Toto. Eso va a decir. No va a decir: mira, aquí está Toto, el que se confiesa cada mes, el que se enoja cada rato, el que no hace dieta. Y no voy a decirle los otros pecados porque ustedes son muy vinos. Dios, usted podrá decir: ay, es que, ¿cómo es que dice el dicho? Toda novia, ¿cómo es que dice? Toda novia es linda. No hay novia fea, ni muerto malo. Así dice el refrán, ¿verdad? No hay novia fea, ni muerto malo. La verdad de ese refrán es que para Dios, quien ha confesado su pecado, no hay muerto malo. El único pecado que hace daño, ¿cuál es? El no confesado, el no admitido. Porque todos nosotros, cuando lleguemos al cielo, el apellido que nos van a dar, nos van a conocer por nada de los pecados que hicimos, sino de lo que Dios hizo con nosotros. Y nos van a decir: aquí está el perfectamente, plenamente, cabalmente amado por el Padre, el abrazado por la sangre, sumergido por la sangre de Cristo, y el poseído en la totalidad del Espíritu Santo, fulano, 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 fulano. Qué gracia poder ser cristiano. Qué gran regalo. Así que no perdamos la esperanza de seguir caminando hacia el Señor. Y cuantas veces haya que levantarse, nos levantamos. Ese pecado que ha dicho David es el más público, pero en mi alma hay otro montón de pecados más. Y la Biblia es muy fiel en transmitirnos
que tanto los apóstoles como los profetas también cometieron sus faltas, pero las confesaron. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, dice David cuando reconoce su pecado. Y cuando hace un panegírico de él, no es porque no hay muerto malo, es que hay un Dios bueno, y esa es otra historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.